De regreso con ustedes, les saludo nuevamente. Fíjense que se reporta que la economía de Estados Unidos se contrae durante el primer trimestre de este 2025 y justamente a raíz de que Donald Trump inició su gobierno, este ajuste refleja rebajas en la inversión en inventarios así como en el gasto empresarial, en bienes de equipo y productos de propiedad intelectual, así las cosas. Pues espero que con esto me favorezca con un poderoso like en este espacio, @sociedades de pensamiento en YouTube. En TikTok estoy como @monroy-her, desde luego en Facebook y en compañía siempre con Luis Pantoja, compañero, amigo, colega, en su página Comunicadores MX. Pues resulta que la economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre, arrastrada por un aluvión de bienes importados por empresas ansiosas por evitar mayores costos, lo que subrayó el carácter perturbador de la a menudo caótica política que ha provocado en términos arancelarios el presidente Donald Trump. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos, según se informa, disminuyó a una tasa anualizada del 0.3% el trimestre pasado. Según lo dijo el miércoles la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación anticipada del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Los economistas, perdón, perdón, los economistas que fueron consultados por la agencia informativa Reuters habían previsto que el Producto Interno Bruto aumentaría a un ritmo del 0.3% en el periodo enero-marzo, pero ocurrió que la encuesta concluyó antes de que los datos del martes mostraran que el déficit comercial de bienes se disparó a un máximo histórico en marzo y en medio de las importaciones récord, lo que llevó a la mayoría de los economistas a rebajar fuertemente sus estimaciones del Producto Interno Bruto. La economía creció a un ritmo de 2.4% en el cuarto trimestre, pero es probable que el informe haya exagerado el debilitamiento que están experimentando por las perspectivas en relación a las perspectivas de la economía, ya que el gasto de los consumidores siguió creciendo, aunque a un ritmo pues moderado, un ritmo más lento. El dato subrayó la creciente desaprobación de los ciudadanos de los Estados Unidos, los consumidores, por la gestión económica del presidente Trump hasta el momento cuando se acaban de cumplir los primeros 100 días de su segundo mandato. Trump arrasó, como usted sabe, el pasado noviembre en las elecciones gracias a la angustia de los votantes por la situación económica en el país, especialmente por la inflación que sufrían en Estados Unidos, pero la confianza del consumidor ya está en su mínimo en 5 años, y la confianza empresarial hacia el gobierno de los Estados Unidos también se ha ido a la baja. Las aerolíneas han retirado sus previsiones financieras para este 2025, citando la incertidumbre sobre el gasto en viajes no esenciales debido a los aranceles que los economistas han advertido que aumentarán los costos para las empresas y los hogares. Dado que hay una cantidad inusualmente grande de oro no monetario, había explicado parte del salto de las importaciones. Algunos economistas advirtieron que no había que dar demasiada importancia a la cifra del Producto Interno Bruto, y otros argumentaron que los datos no cambiaban la narrativa de que hay una economía con muchas dificultades por la incertidumbre debido precisamente a la política arancelaria de Donald Trump. La inflación repuntó el trimestre pasado y se espera que siga subiendo a lo largo de este año, y los economistas esperan que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés en algún momento de este 2025. Pero Trump ha suavizado, esto ya el martes pasado, pues el impacto de sus aranceles en el sector automotor mediante una orden ejecutiva que mezcla créditos con alivios de otros gravámenes sobre piezas y materiales. El arancel del 145% sobre los productos chinos, por ejemplo, que desató una guerra comercial ya entre Washington y Beijing, que no sabemos cuándo sea el final, sigue en vigor, al igual que una serie de otros derechos de importación.
Trump pues ve los aranceles como una herramienta para recaudar mayores ingresos con los que compensar sus prometidos recortes fiscales y reactivar una base industrial estadounidense en declive desde hace tiempo. Pero Trump, el mismo Trump, llama a tener paciencia, dice el miércoles de esta semana, le dice a los ciudadanos de Estados Unidos, hay que tener paciencia ante la contracción económica del primer trimestre, argumentando que sus aranceles eventualmente llevarían a un auge a la economía de los Estados Unidos. El republicano también culpó, hay que echarle la culpa a alguien, a su predecesor, quien es el demócrata John Biden, de los malos resultados. Esta es la bolsa de Biden, dijo Trump, no la de Trump, así se expresó. Esta es la bolsa de Biden, no la de Trump, dijo el presidente norteamericano, y agregando que nuestro país entrará en auge, pero tenemos que deshacernos del excedente de Biden. Así lo dice Trump, quien agregó que pues sí, esto va a tomar tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, solo que nos dejaron con muy malos números, pero cuando comience el auge será como ninguno otro. Sean pacientes, así lo dice Donald Trump. ¿Y qué pasa en México? Aquí pues la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el crecimiento de la economía nacional. Algunos dicen que no, que ya entramos en recesión, pero aquí ella celebra el crecimiento de la economía mexicana registrado durante el primer trimestre también de este 2025, como comparando ya las economías, qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre con nosotros en México a partir de esta política arancelaria que impulsa Donald Trump contra todo el mundo. Y pese a que los pronósticos de recesión que se han hecho por organismos internacionales que no comparte la propia presidenta, porque según datos también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Producto Interno Bruto en México creció 0.2% en comparación con el trimestre anterior y 0.8% en términos anuales. Durante una de las conferencias mañaneras de estos últimos días, Sheinbaum respondió a las proyecciones negativas que advertían una contracción económica y pues según su dicho decían las agencias todos que iba a haber una caída o que íbamos a entrar en una recesión. Hoy estamos creciendo 0.8%, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y los datos pues sorprendieron al mercado, sobre todo al contrastar con el desempeño económico de Estados Unidos, donde, como ya les dije, el Producto Interno Bruto cayó 0.3% a ritmo anualizado en el mismo periodo, su primera baja trimestral desde el 2022. Entonces, pues, argumentan que México está creciendo, pese a que sí existe, desde luego, un entorno global ahora muy incierto. Sheinbaum explica que la economía mexicana logró avanzar muy a pesar del contexto internacional que es complejo y las presiones por los nuevos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. La presidenta aseguró que su administración ha actuado desde las bases sociales, es decir, desde abajo, para mantener el dinamismo económico. Hay que dar poder adquisitivo a la población, el circulante, que crezca cada vez más. Y bueno, dice la presidenta, cuando las agencias internacionales decían que iba a haber esta recesión, pues no conocían estos esfuerzos que hace México en materia económica y que seguimos haciendo. Hay quienes dicen pudieran haberse cruzado de brazos o haber rescatado a los de arriba nada más, como se hacía en el pasado, ya hablamos del Fobaproa, y nosotros lo que hemos hecho es revertir el modelo y de nuevo impulsar la economía desde abajo. Por eso rechaza los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la CEPAL. Sheinbaum también criticó las proyecciones negativas de varios organismos, como los que acabo de mencionar, que estimaban esta caída del Producto Interno Bruto Nacional. Y pues ahora las cosas, resulta que los indicadores en México, indicadores económicos, son muy positivos, en términos, por ejemplo, de empleo. Ya lo dijo el secretario del Trabajo a nivel federal, estamos viviendo una primavera laboral, hoy lo dijo en la conferencia mañanera. En términos pues, de empleo, también la inflación ha sido controlada y a pesar de las tensiones comerciales y la volatilidad que hay en el mundo, pues
se destacan estos datos claves. La tasa del desempleo, por ejemplo, cayó a un mínimo histórico de 2.2% en marzo pasado. La inflación, para dar el otro dato, se mantiene en 3.96% dentro del rango objetivo que tiene el Banco de México. Y pues dice la presidenta, claro que queremos más, pues sí, queremos más crecimiento, pero frente a las circunstancias de los aranceles, la situación de incertidumbre, pues no es buena en el mundo, pero sí es una buena noticia que nuestros indicadores en México nos favorezcan. Entonces, el contexto comercial con los Estados Unidos, ¿cómo está? México sigue siendo especialmente vulnerable, esto hay que reconocerlo, lo reconoce la presidenta, ante los cambios de la política comercial de Estados Unidos, de acuerdo con los datos del Banco Base, es decir, el Banco de México, porque como ya les había mencionado por la mañana en la primera entrega, el 84% de las exportaciones mexicanas tienen como destino los Estados Unidos. Dependemos mucho de eso y necesitamos diversificación o entrarle desde nuestro propio país a recomponer el mercado interno. Esto es parte del Plan México. Y dichas exportaciones, este 84% que va a los Estados Unidos, representan cerca del 26% del Producto Interno Bruto Nacional. Por ello, cualquier ajuste en aranceles o acuerdos comerciales bilaterales tienen un efecto inmediato sobre la economía mexicana, como en otros países. La presidenta Sheinbaum dice que ella celebra el crecimiento de la economía mexicana registrado en este primer trimestre del 25, pese a los malos pronósticos que ya nos hicieron llegar los organismos internacionales, pero que la doctora Sheinbaum dice, allá ellos y sus asuntos. Bueno, pues con esto me despido, tendremos más. Seguramente se acaba de revelar unos audios ya del pasado, de la época en que ocurrió el Fobaproa, donde los principales líderes de la izquierda que atacaban la política de Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, y que responsabilizaron, ahí estaba José Ángel Gurría como secretario de Hacienda ocultando la información en relación al Fobaproa, y estos videos que hoy salen, ojalá tenga usted acceso a ellos, la defensa que hacen en favor del pueblo de México, tanto Marcelo Ebrard, que era diputado independiente en ese momento, como Pablo Gómez, que hoy se presentó en la mañanera, se veían muy jóvenes, 90 y tantos, esa década, y pues saliera a la defensa del pueblo de México y dice que no era justo, era una brutalidad querer cargarles las deudas de banqueros y de empresarios de la oligarquía mexicana, cargarle sus deudas al pueblo de México, cosa que hicieron con los nefastos resultados que ahora todavía seguimos los mexicanos pagando.